Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Hoy día mi compañera Rosa Rocha y yo le expondremos del folclore. El origen. El origen es, en sí, tenemos que preguntarnos qué es el folclore. El folclore es el término que hace referencia al conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura. A partir de la denominación de folclore, se contemplaron los saberes de una población que son transmitidos de diferentes maneras a través del tiempo. El folclore es diferente por cada nación, por lo que establece una identidad para cada población. Se conoce como folclore además a la disciplina que estudia estas materias. Bueno, esta materia. Características. La característica del folclore se puede caracterizar, vaya, es conjunto de tradiciones de un pueblo, la identidad de una nación que hace diferencia con las demás. Es antiguo en el sentido que arrastra o mantiene vigente ideas y sucesos del pasado. Es empírico, es decir, es basado en las creencias y vivencias que en argumentos lógicos o científicos. Tradiciones. Tradiciones en particular, eh, de ser un conjunto de costumbres, tradiciones, vaya, como los importantes sucesos históricos, bailes y las danzas, la música, la literatura, los mitos y las creencias. Como pueden ver, la danza de las tijeras, en este caso. Tipo de folclore. Tenemos tres. Folclore material, folclore verbal y folclore por costumbres. El primero, folclore material. Hace referencia a los objetos físicos que identifican a una cultura, como las artesanías, las obras de arte o la arquitectura. En este caso, como se puede observar aquí, es un callejón, el cual para hacerlo las casas en general o por la mayoría se utiliza piedra de río, el carrizo, que es un tipo de planta, la paja, la madera de eucalipto y la tejada andina hecha de barro cocido. Y también se usa la tierra. Folclore verbal. Hace referencia a los dichos, las expresiones, las canciones, las historias narradas o fábulas que se transmiten en generación en generación. Como pueden ver aquí, es un ejemplo de ello. El nombre de la danza es ya, Yamichus de Chimuk. Es una danza yacuchana. Pueden ver que tienen tejidos coloridos y pues se le ve alegre. Siguiente folclore. El siguiente tipo de folclore es el folclore por costumbres. Hace referencia a diversos hábitos como la artesanía, el modo de cocinar, las actividades de ocio y arte popular. Se adoptan porque su práctica deriva de la antigüedad, aunque no resulten tan prácticos en la actualidad. En la vestimenta andina, como podemos observar, el hombre lleva un chullo, una camisa negra en este caso, y una yicla, el cual es que envuelve encima de la camisa, en su caso, vaya. Y donde la mujer puede llevar falda o centro, que es un vestido tipo campana, con lana de colores fuertes, llamativos, y que mayormente tienen adornos de lentejuelas. En este caso, el vestido de ella es más simple. Podemos apreciar que tiene un sombrero, una queperina, el cual es esto. Se es usado mayormente, claro, para transportar bebés o bienes que se usan para transportar de un lado objetos de un lado a otro. Ahora les paso a mi compañera Rocha. Bueno, el 22 de agosto fue proclamado por la UNESCO como Día Mundial del Folclore. Hablando de siguiente, vamos a hablar del que sería el folclore peruano de la costa sierra y selva. De la costa estaría, pues, que es una mezcla entre africano, español y gitano, ya que, y lo veremos en la vestimenta, ya que las mujeres consisten en una falda ancha, larga, que comienza desde la cintura, a lo que le acompaña la blusa. Ay, disculpe.
Eh, y en los hombres se trataría de un pantalón, un saco y un sombrero. Estos tipos de ropa se utilizan más que nada para lo que serían las danzas. En la festividad podemos ver El Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, la pelea de gallos y el Día de la Canción Criolla. En las danzas, la marinera, la cual muestra elegancia, galantería y la picardía. El festejo, la zamueca, el tondero y Son de los Diablos, que es una música afroperuana, una danza afroperuana, al igual que el dalando y el vals criollo. En las creencias tenemos lo que sería el mal de ojo y el barrer los pies, que significa que no se llegará a casar. En los mitos tenemos la Casa Matucita, la Bruja de Cachiche, Nailamp y la Quinta Eren. En la sierra, en la sierra podemos ver en su vestimenta que las mujeres utilizan monteras peruanas, almillas, yicchas, como dicen mis compañeros, polleras y ojotas. En los hombres, chullo, camisa, poncho, pantalón eh, y ojotas. En las festividades podemos ver el Yaguar Fiestas, que significa la fiesta de sangre, que es una vieja tradición de la cultura que celebra desde los tiempos coloniales. También está el Inti Raymi, que sería la fiesta del sol. Ay, ¿qué pasó? Disculpa, es que hago falta. Ya. También está lo que sería el Inti Raymi, la fiesta del sol, la festividad más grande, ya que más que nada se trataba sobre el culto hacia el sol, que se celebraba desde el Imperio Tehuanteicio. En sus danzas podemos ver lo que sería la danza de tijeras, la cual es tradicional, con mágicos rasgos religiosos. Se practica en las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac. Es más que nada pasos rápidos con coloridas acrobacias. Los bailarines rinden homenaje a los apus, los dioses que, según sus creencias, vivían en las montañas. Están, ellos tienen trajes coloridos y los bailarines se dice que cumplen una función de mediador entre la tierra y sus habitantes. Entre su música podemos destacar el huayno, mitos y leyendas, o sus creencias. Una de sus creencias sería mirar el arco iris, que según ellos piensan que los arcoíris son una puerta a través de la cual pasan cosas malas como enfermedades. Por eso no es bueno quedarse fijo viendo un arco iris. También está como la Jarjatien. En la selva podemos ver un contraste con lo que sería la costa y la sierra, ya que la selva es mucho más colorida. Con su vestimenta, porque se caracteriza un poco porque las mujeres no están cubiertos y los hombres visten prendas de algodón y utilizan mantas llenas de colores. En sus festividades, la más grande, por así decirlo, la más celebrada sería la fiesta de San Juan, debido a San Juan Bautista, o también la fiesta patronal de la Amazonía, ya que es celebrada en diversos pueblos de la selva, siendo el lugar principal lo que sería Iquitos, el departamento de Loreto, cada 24 de junio. Mm, Tenemos que hablar que esta festividad eh, fue impuesta, no, esta festividad fue dada ya que un grupo de misioneros en la época colonial nombró a San Juan Bautista como el santo patrono de la Amazonía peruana, la cual se conmemora su nacimiento y hasta ahora hay una fuerte conexión en la fiesta y el agua. Por eso es celebrada en fuentes y ríos y lagunas. También estaría en la danza, que es caracterizada por ser danzas de guerras o de rituales locales. La imitación sonora de la naturaleza y más que nada las danzas de la selva tienen una base mítico-religiosa. Tenemos el biriti, buriti, danza del Amazonas, danza de la boa, el ayahuasca, y también la danza del orgullo chipío. Esta danza tiene un sentido religioso y a la vez mágico, con sus movimientos de las mujeres que imponen belleza y de los hombres que imponen fuerza. Esta danza de guerreros, esta danza es de guerreros, pero con contenido histórico. Cuenta una verdadera guerra entre pueblos. Por eso, más que un baile, es un libro abierto de la rica cultura amazónica. En la música también podemos ver que
logra resaltar o destacar un subgénero que sería la cumbia selvática, representada por Pareto, el Juaneco y su combo, entre otros. Entre los mitos y leyendas tenemos que la selva peruana es un lugar que siempre ha despertado mucha curiosidad y no solo por su diversidad, sino también por sus misterios y sus leyendas. Tenemos el Chuyochaki, la Llana Puma, la Cachihuañusca y la Yacumama, la cual es la madre de todas las aguas. Es una boda gigantesca que vive en las profundidades de los ríos y lagos. Podemos mencionar que el folclore de la selva, tanto en la música, sus bailes, trajes y sus habitantes, transmiten alegría con solo verlos. Por eso es el que más colorido es. Siguiendo con lo que sería el folclore del mundo. A ver, ¿puedes pasarlo? Folclore en otras partes. Em, estaría el argentino. Es predominante el hispano, es una importante presencia de la música con instrumentos tradicionales como la guitarra, que sería lo que sería español. El habla es fuertemente marcada por la aparición de las palabras de origen itálico. En sus festividades están las profesiones, comparsas tradicionales con disfraces de diablo, música tradicional o el carnavalito. También tenemos en la danza el tango y el bandoneón, que es de la migración italiana. En los mitos tenemos el calafete, el caporá, la difunta correa y el familiar, que sería un ente demoníaco. En Brasil se refleja la herencia de las culturas africanas y nativas. Su folclore de la región amazónica está más en lo que sería conectado con lo indígena y lo que sería de la costa, de lo que sería Brasil, está vinculado con la cultura africana. En esas leyendas tenemos a la sirena de Lara, el curupira y la serpiente de Boitata. En sus prácticas religiosas podemos ver que la Ubanda, que sería una práctica religiosa africana, coexiste con la católica. Uno de sus festivales más grandes sería el Carnaval de Río y el Parintis. Esta fiesta es una parte importante del folclore, ya que es una obra interactiva que cuenta la leyenda urbana de la muerte y la resurrección de un buey con forma de crítica social. Dos grupos principales, el caprichoso y el garandido, compiten cada año para ver cuál cuenta mejor la historia. Cada equipo intenta superar al otro mediante desfiles, bailes, cantos y carrozas alegóricas. La actuación se basa en el folclore amazónico local y la cultura indígena. En sus danzas podemos ver la samba, que fue traído por los esclavos africanos y ganó mayor nombre en el siglo XIX. También el capoeira, que es una danza como si estuviesen peleando, y el candomblé. En Bolivia podemos ver sus creencias, que sería el jucu, que es un búho. Se cree, y es más referente a la muerte. Si un búho se posa sobre tu techo de la casa y merodea alrededores, significa que alguien va a morir. En su danza tenemos sus caporales, la morenada, el tincus, el taquiri. Las leyendas tenemos el hichi y el cuidador de minas, el chiruchiro, y en sus festivales tenemos a la fiesta de Alacita, que combina las tradiciones indígenas y católicas, por lo que los ciudadanos, antes de ofrecer las alacitas, el equeco, lo que sería el muñequito, que sería la deidad aymara de la abundancia, los llevan a los sacerdotes y ritualistas andinos para que los bendigan y así poder venderlos. La fiesta del gran poder y y el festival de Urcupiña. Siguiente. En Colombia podemos ver su festival, que sería el Carnaval de los Negros y Blancos y el Carnaval de Barranquilla, la cual es una fiesta más grande de Colombia, que promueve la riqueza cultural del Caribe colombiano mediante la diversidad de eventos. Su importancia ha sido tanto que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación y obra maestra del Patrimonio Oral de la Humanidad. En sus datos tenemos el bullerengue, que es un ritmo típico de la costa del Caribe, que se realiza principalmente por un afrodescendiente de Palenque, San Basilio, conocido por el primer pueblo libre de América. El torbellino, el joropo y el vallenato serían otras danzas.
Esas leyendas tenemos la leyenda de Mama Mulca y la Madre Vieja, la cual es una descomunal serpiente de 7 cabezas que habita en la humedad y en ese cerca del municipio de Aurauca. En México, a ver, déjame. Ya, bueno, en México tendríamos una, un folclore que abarca un conjunto de diversas tradiciones de intensa hibridación de la cultura española colonial y de los pueblos mesoamericanos originales. Tenemos la talavera, que sería parte de su tradición del siglo XVII. Es una, era una cerámica traída de España, pero fue combinada con lo que sería su cultura y empezaron a utilizarlo como parte de ellas. En sus antes tenemos el jarabe de tapio, tapa- no, espera, el jarabe de tapatío, que se considera un baile nacional de México, y por lo cual es más conocido. Se baila al son de mariachis y los bailarines portan trajes típicos nacionales y la mujer utiliza un vestido llamado china poblana y el hombre traje de charro. También estaría lo que serían los mariachis. Y un día muy festivo ya sería el Día de los Muertos, ya que para honrar y mostrar respeto a los muertos es una costumbre mexicana que se ha mantenido y transmitido de generación en generación. En Italia tenemos lo que sería la danza de la tarantela. La tarantela es un baile popular del sur italiano cuyo origen se remonta a los colonos griegos que llegaron a Cilicia, al sur de la península itálica. Sí, se creía que si alguien con la picadura de la tarántula bailaba la tarantela, podrían purificar su alma. Por eso la tarantela es algo así conocido como la danza purificadora. En esos mitos tenemos a la Befana, que sería una tradición navideña italiana en la que una bruja sustituye a los Reyes Magos, entregando así dulces y regalos a los niños. En sus festividades podemos ver la Batalla de las Naranjas, que forma parte del festival histórico anual celebrada en la ciudad medieval de La Idea, a los pies de los Alpes. Los locales brindan la Guerra de Naranja para conmemorar la victoria de los comunes sobre los gobernantes tiranos. También está el Carnaval de Venecia. En Alemania podemos ver el Schussplatter o el tirolés, o el baile tirolés. Es un estilo tradicional de baile popular de la región de los Alpes y en el pasado lo llevaba a cabo para impresionar a las mujeres. En la actualidad, más que nada, algo tradicional. También en unas creencias sería la cerámica rota, que simbolizaría un matrimonio feliz. Un matrimonio feliz, sí. Ah, también está el Oktoberfest, que sería una celebración que arranca con la llegada de los Winsroy o los propietarios de la cervecería que entran a la ciudad en un desfile encabezado por un alcalde con bandas y caballos cargando los barriles de cerveza. Este desfile da inicio oficialmente a esta fiesta de importancia alemana. También se celebrada en el Perú en lo que sería Pususo y Oxapampa. Bien. Bueno, en Hawái estaría la danza, que sería el hula. Los indígenas hawaianos se conectaron con la tierra y los dioses mediante esta danza. Antes de que llegaran los misioneros en Occidente, el hula se bailaba con un protocolo para el disfrute social. Las canciones y los cantes del hula preservaron la historia y la cultura hawaiana. Es su costumbre, tenemos que si una mujer lleva puesta una flor en la oreja izquierda, significa que tiene pareja, y si la tiene en la derecha, significa que está soltera. En el Lay Day, o May Day, es más que nada un día donde muestra la artesanía tradicional hawaiana, como el hacer el lei, que sería el collarcito de flores, y más que nada es para mostrar la esencia y la identidad de la cultura hawaiana. En lo que sería España tenemos la danza, el flamenco, que nace de una mezcla de muchas culturas, árabe, la judía y la de los gitanos. Mm, También como mito, como leyenda, tenemos a los amantes de Teruel,
que son algo así como un Romeo y Julieta, pero en Teruel. También tenemos la festividad que sería la tomatina, ya que, según cuentan, nació de un grupo de jóvenes que intentó meterse en la festividad, pero al final hicieron desorden, hicieron un caos y empezaron a lanzar verduras, tomates, y así es como ya con los años se empezaron a retomarlo esa actividad como algo divertido y algo festivo. Por eso es como dura. En Rusia tenemos la danza que sería la Marinia. Es una danza folclórica que se realiza interpretando un poema llamado Chastushka, que representa sátiras, y los bailarines realizan pasos con humor, utilizando su imaginación para improvisar en la zona del baile. También está el trepak, que más o menos sería como una parte del cascanueces. En sus creencias tenemos al Baba Yaga, la leyenda que dice que este ser del que se alimenta de los niños con dientes de hierro y se considera representante del límite entre la vida y la muerte. Y también como otra sería las flores, que consideran dar un número impar de flores si es como un regalo, porque si es un número par sería para personas muertas. En la festividad tenemos el Día de la Epifanía, la cual sería la tradición más inusual, por así decirlo, porque los rusos son muy, ya, el cual significa, el cual es un ritual de bautizo en aguas heladas, en los cuales te tienes que bautizar como 3 veces, te echan al agua 3 veces. En la India tenemos el Kathak, que es una historia a través del baile. Lo típico de las formas de la India es que los pies siguen el ritmo de la música y que las manos expresan las letras de la canción con movimientos precisos. En sus creencias tenemos el dios despedazado, que describe la creación del universo a partir de los remanentes de un gigantesco primordial llamado Purusha, el varón, en una época que realizaba sacrificios humanos. También está lo que sería una festividad que sería el Holi, la festividad del color. Ya que se trata sobre la victoria del bien sobre el mal al dar paso tanto al año nuevo, según el calendario hindú, lo que sería la primavera. Bueno, eso sería todo. Gracias. Ahí acabaría la presentación. Preguntas, intervenciones. ¿O van a continuar? No, ya terminó la exposición. Sí, ya Entonces, con las preguntas. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta. Rioja, está bien, pregunta. Ya, la pregunta sería, ¿cómo influye el folclore en la sociedad? Ah, ok. ¿Cuál era tu pregunta de cómo influye? ¿Podrías volver a plantearla, por favor? ¿Cómo? Disculpa. ¿Podrías volver a plantear tu pregunta, por favor? Sí, claro, claro. ¿Cómo influye el folclore en la sociedad? O sea, ¿en qué aspecto? ¿De forma positiva o negativa? ¿Cuál sería la importancia por la cual deberíamos conocer el folclore? Pues como dice el dicho, hay que conocer tu pasado para poder impulsarte al futuro. Lo cual el folclore hace que se mantenga los orígenes tipo como, a ver, Manco Cápac y Mamadello, todas esas historias, su cultura, su modo de cocina, ámbitos, bailes, danzas, como en el colegio cuando te hacían bailar
bailes típicos de alguna región o lugar del Perú, o también de algún otro lugar como de Brasil o las danzas que en otros lugares hay. Esto nos ayuda en sí a liberar energía, como puede también ayudarte al deporte, algunos lo toman como deporte. Por ejemplo, la danza de tijera, algunos también lo relacionan mucho al baile, bueno, es relacionado al baile, al movimiento, expresión corporal. Te ayuda también a que en ti nazca esa chispa con relación a lo cultural de tu país o, vaya, de lo que te gusta. En sí es, em, no diría necesario, porque cada uno debe identificarse con el país en el que está. Claro, tienes que sentirte peruano. Si eres de Perú, bueno, no en sí tienes que, pero sí es como que un sentimiento que cada uno tiene. Aparte, el folclore es como una identidad de la nación. O sea, más que nada es una identidad que le da a la sociedad. Contestada tu pregunta, compañero Jordan. Bien, está perfecto. Muchas gracias. Ok. A ver, el siguiente que va a preguntar, Yo, profesor. ¿Profe? pregunta Gabriel. Ok, ok. ¿Cuál creen ustedes que fue la causa por la que el folclore, por el folclore peruano tiene sus variedades en su representación? O sea, como la vestimenta y por qué de manera diferente de expresarte en costa, sierra y selva. Podría ser porque las regiones son diversas, no son lo mismo. Si tú comparas la costa con la selva o con la sierra, son diferentes paisajes y diferentes lugares, así que por eso varía la ropa. Por ejemplo, la sierra no puedes estar con la ropa que sería típica de la selva, porque si las mujeres utilizan ropas así, por decirlo, escasas, muy cortas, no puedes estar, te morirías en la sierra o lo que sería en la puna. Al igual que con la ropa de la sierra para la selva, no sería lo mismo, ya que no está de acuerdo a su entorno. Por eso es diferente en eso, en lo que sería la ropa. Y sería diferente en su costumbre, ya que cada región, como tiene diferentes lenguas, entonces tiene diferentes maneras de comunicarse con cada uno y diferentes maneras de cómo contar una historia, cómo tratar algo. Por ejemplo, los de de la selva tenían esa... Ay, espera, no se me fue. No podemos decir que un mito como el de Yakumama no lo podríamos comparar con o ponerlo en la costa, ya que esos ríos gigantescos no están como acá presentes tanto en la costa. Entonces, más que nada, el folclore es diferente tanto en la costa, sierra y selva por más que nada por su lugar de educación y por sus tradiciones, ya que en cada uno de esos lugares hubo culturas diferentes. Así que algunos lograron, por así, convivir, pero nunca chocar, ¿va? Otra pregunta. Yo, profesor. Está bien, Reyes.
Ya, ¿por qué creen que la música folclórica no es tan escuchada? Por ejemplo, en el carro, pues no se pone esa música folclórica. Am, por lo mismo de que ha aparecido nuevas ramas, como el reggaetón, la salsa, el merengue, la timba, La ¿cómo te cumbia. digo? Ajá, la cumbia también. Llama más la atención en el público, de los jóvenes en sí, porque tú escuchas o vas a una fiesta con tus padres y ponen canciones como ah, ¿cómo se llama? Como Serenata, de, vals. ajá, se ve, ajá, vals, se ve como de Celia Cruz, todo eso, porque ya va más de la época. Por si vas a, por ejemplo, jóvenes también que hoy van a la sierra, escuchas que, bueno, puede ser que escuchen su danza o también tengan como artistas de la zona también que influyen eh, como, ¿cómo te puedo explicar? Influye también la educación de cada zona, claro. o- y todo eso. Pero también podríamos decir que ahora lo que sería escuchado en los carros sería lo que sería huayno, ya que también es parte de la música folclórica, al igual que la cumbia amazónica, ya que es una derivación de cumbia, pero sigue siendo propia de la selva, pero no creo que acá se escuche mucho, se escucha más lo que sería la selva, ya que cuando tú vas a restaurantes escuchas cumbias amazónicas, no sé si han escuchado como de Janeco, ya, ya que más que nada r- como el huayno y al igual que el vals criollo, pero no es tan escuchado ahora, pero antes sí lo era. Pero hay algunos lugares que aún mantienen escuchando. Por ejemplo, hay estaciones de radio que aún mantienen esas canciones mostrándolas. Sin embargo, ya depende de cada uno si quiere escucharlos o no. Por eso supongo que prefieren escuchar lo que sería canciones movidas como las cumbias, salsas, reggaetón, a escuchar esas canciones que tienen parte de la cultura y tienen parte de sus sonidos anteriores, como quena, flauta, o sonidos naturales como de la naturaleza, por así decirlo, que utilizan los amazónicos. Pero más que no sería por eso, que como ya depende de cada persona y cómo prefiere escuchar. También la familia influye mucho en tu forma de escuchar música. Por ¿Cierto? si, ajá, porque, a ver, ¿cómo le influyes reggaetón a una familia que es más de tradiciones? Choca un poco con las creencias de cada familia, sociedad. Por eso, o sea, hay jóvenes que no escuchan tanto, pero como hay también familias que sí, ya es por tema de crianza o también influencia. ¿Respondí a tu pregunta, compañero? Sí, compañero. Siguiente pregunta. Yo, profesor, ¿cuál sería la principal característica del folclore peruano? Ah, ok. Una característica, como lo podrías ver en mi diapositiva, tal cual sostiene de las historias, también tipo de... ah, más que todo va en las danzas, porque si vas a la costa, ves como gente que va a marinera, más va a los criollos o a la selva, más se caracteriza por su vestimenta, por las danzas, por las creencias, por las fábulas o por la misma sociedad. Cuando vas, por ejemplo, a la sierra, ves casas con un techo de paja o ves a la gente con sus cocinas, de piedra.
o en la tierra, creo que también hay posible hacer una especie de calentador. También en las calles, en la música, como edificios hechos de barro. También es, bueno, barro no, eso es también más de la costa. Y también en la Plaza de Armas, como ves, hay casas hechas de madera. Eso también llama mucho la atención por lo mismo de que es de la zona. Tipo, esa característica de la costa, también característica de la sierra sería el uso de las piedras. Y en característica de la selva sería más el tipo de los barcos, o has visto esos hoteles no, sino como restaurantes en una balsa, un barco de madera, y así van, llama más a los turistas y todo eso. ¿Contestada tu pregunta, compañero? Sí, gracias. Otra pregunta. Yo, Preguntas. Ramírez Risco. Mi pregunta sería, ¿por qué el Perú es uno de los países donde existe más folclore? Y también por qué, y cuál es la diferencia, qué es lo que lo diferencia al folclore peruano con el de los demás países sudamericanos. Ok. La diferencia más sería por las zonas y por que Perú fue como más el centro donde bueno, vinieron a invadir, entre comillas, que vinieron de visita, bueno. Eh, También varía de la zona climática, por lo mismo de las regiones. Una diferencia bastante clara sería el tipo de, bueno, vaya vestimenta, costumbres. eh, Más que todo Sus viviendas, sus diferencia, construcciones también. claro, más que todo diferenciar con algo del exterior, hay que amarlo propio. Claro, cla- claro, lo exterior, hay como el caso de India, ese festival que se hace con Algo. pintura en polvo, claro, que expuso mi compañera, que es si mal no recuerdo. Ah, eh, como ves, es un poco más por el mismo de costumbre de cada ciudad. En España es diferente, el flamenco, en Rusia también. También me sorprendió mucho por el ritual que hacían, bueno, no ritual, sino costumbre de meter al niño en agua muy fría, porque ya mucho de la zona, porque eso lo haces acá como que te consideran una especie de daño hacia la persona, pero ya es pre- típico de cada sociedad y lugares. Y de Vaya. cada cultura. Ajá, influye mucho. ¿Contesta a tu pregunta, compañero? Sí, sí, sí contestas a mi pregunta. Yo, profesor Rivas, Está bien, Rivas. ¿por qué se da ese término folclore y no considerarían otro? Porque en sí, el término folclore fue designado por William Thoms, el cual nombró folclore ya que folclore, desglosándolo, folk sería pueblo y lore sería saberes, los saberes del pueblo. Gracias. Yo tengo una pregunta, profesor.
Está bien, Antonio. Robles. ¿Por qué la UNESCO decidió que se celebraría el folclore el 20 de agosto? Por lo mismo del investigador Williams, y que hizo tan fuerte la llamada folclore, em, flor, pueblo y lor, saber, eh, se hizo una especie de validez con estudios, por lo mismo de que el folclore también es una ciencia que estudia esta materia. También llegó otro, el término que se adaptó en la Real Academia de la Lengua. Se hizo tan conocida que la misma UNESCO, vaya, lo hizo Día Mundial del Folclore. Bueno, tampoco es que haya sido único de Perú, hay bastantes culturas y también se relacionan con la palabra. ¿Respondí a tu pregunta, compañero? Sí, gracias. A ver, siguiente. Profesor, yo tengo otra pregunta. Está bien, Rioja. Ya, la pregunta sería, ¿cuáles serían los beneficios que nos generaría el practicar el folclore y cuál sería su importancia, ¿no? De hacerlo. Bueno, más que nada, el practicar el folclore sería mantener vivos las costumbres y tradiciones que nos identifican como cultura y no dejarlas morir, por así decirlo, ya que algunos dejan morir parte de su folclore, olvidándolo, dejándolo. Por eso solo hay ciertas personas por eso hay ciertos bailes, ciertas lenguas, ciertas festividades o ciertas creencias que se dejan o aún siguen viviendo. Por eso es bueno el folclore, ya que más que de ser una tradición o una identidad del pueblo, es algo importante en la sociedad. También así decir, hay lenguas que se han perdido por dejar de practicarlas. Hay más lenguas perdidas en las regiones Selva. selva, claro, la cual son muchas. Hay algunas que no hay registro, por las cuales vaya, no hay existencia. También el folclore te da beneficio, te estimula la creatividad, la expresión corporal, como ya antes lo había dicho, el desarrollo físico, emocional. También te da confianza, por lo mismo de que te ayuda también la memorización de los bailes, el tipo de coreografía, también como ves en el baile de las tijeras, te da habilidades, bueno, habilidades entre comillas, porque tú tienes que practicar, 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 hasta que recién tienes esa habilidad. Eh, ¿Respondí a tu pregunta, compañero? Sí, respondido. Muchas gracias. Siguiente que va a preguntar. En la Universidad Villarreal, ¿cómo está representado el folclore? ¿Tiene alguna representación o no? Sí se han hecho conferencias respecto a la danza y folclore en Villarreal. Ah, También se han hecho competencias, han habido presentaciones, creo en la misma universidad, si mal no recuerdo.
y impulsa más a la sociedad a tener viva ese folclore, que vaya, esa cultura que se hereda en generación en generación. Aquí en Perú, representantes del folclore, los principales. En música, Eva Young, tenemos Pepe del Alba, bueno, Eva Young más sonada, Julio Andrade también. En danza no veo mucho, bueno, no sé mucho tampoco. Eh, en artistas, Mario Vargas Llosa, se puede decir que también influyó. ¿En qué aspecto influyó a Mario Vargas Llosa? Difundir am, ah, Difundir algo así como costumbres, al igual que sería José María Arguedas con Jaguar Fiestas contándonos así un poco de lo que sería la celebración de Jaguar Fiestas. O sea, es, como dijo mi compañero, folclore escrito, ¿verdad? Ya que en su obra mostró parte de lo que serían sus costumbres que hacen el Jaguar Fiestas. Por folclore eso, verbal se llamaba. folclore, ya que al estar escrito, tú lo lees, no importa de qué lugar sea, estás aprendiendo o estás viendo parte de la costumbre que tienen en el Jaguar Fiesta, que sería atar un cóndor a la espalda del toro, que simboliza el pueblo y a las personas. Otra pregunta. Yo, profesor. ¿Alguna cultura que se haya extendido a diferentes países en danza o música? Podría ser en leyendas, más que nada, ya que como parte de lo que sería selva o la Amazonía, eh, está en todo lo que sería la Amazonía como Bolivia, Brasil, lo que sería, más que nada comparten leyendas, al igual que Argentina con Perú o con Chile o con Uruguay. Las leyendas son más que nada las que son más compartidas que los bailes, que las festividades. A ver, los demás que pregunten. ¿Alguien más va a preguntar? A ver, ¿quién más? Profesor, yo podría una pregunta más. Está bien, Rioja. Ya, bueno, la pregunta sería, eh, ¿cómo relacionarías las enseñanzas que nos deja el folclore con nuestra carrera? ¿Podrías volver a formular tu pregunta, por favor? Sí, claro, claro.
¿cuáles serían las enseñanzas, ¿no? que nos deja el folclore y en general, ¿no? Todo lo que se ha visto en la presentación de hoy con respecto a nuestra carrera, ¿no? O sea, ¿cómo podrías relacionarlo en algunos ámbitos, ¿no? No en todos, sino algunas enseñanzas que nos pueda dejar, que nos pueda favorecer eh, como futuros ingenieros y civiles? Una enseñanza que relacionada a nuestra carrera podría ser los diseños de las casas andinas, como en su escasez de materiales, que es como barro, bueno, tierra, barro en la costa, en andino es más como planta, la paja, la piedra del río, como eso, a pesar de las condiciones que no han tenido como maquinaria pesada y todo ello, pudieron levantar casas, edificios, iglesias, también pasajes y todo ello. Nos ayuda a ver que a pesar de no tener los avances tecnológicos, puedes hacer realidad lo que tienes una idea o lo que quieres plasmar. Ah, En la época incaica, ¿cómo estaba representada el folclore? ¿Existía cómo lo manifestaban? Podría ser con los yarabís, con esos cantos tristes, también con lo que sería el Inti Raymi, ya que el Inti Raymi es una festividad que es parte de su cultura que es para venerar a lo que sería el sol. también se representa en los cánticos que se hacía al sol, las ceremonias, ¿no? Ya que en las diversas culturas siempre tenían diferentes tipos de ceremonias. Así que, pero nosotros ya no hacemos eso, claro está, porque ni siquiera recordamos, sabemos cómo han hecho, pero queda en parte de su cultura que hacían esos sacrificios o veneraciones. A ver, ¿quién más va a preguntar? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? ¿Sí? A ver, los demás van a intervenir. Profesor, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, Ya, quisiera preguntar si la danza folclórica y la música folclórica han aportado otros tipos de géneros musicales o otras danzas que se han creado recién y que han recibido aportes del folclore.
Profesor, disculpe, compañero, ¿podría repetir la pregunta? Ya, mi pregunta es si la música y la danza folclórica ha aportado algunos, por ejemplo, pasos de baile, o sea, pasos de danza o algunas tonalidades de su música a otros tipos de música y danzas actuales, si se ha aportado algunas cosas. Podríamos decir que de la selva, claro, con lo que sería su curva selva. Ay, no, Dios, espera. Ya, bueno. Podríamos decirle de la selva con lo que sería su cumbia selvática, ya que es una derivación de lo que ha surgido. Al igual que los bailes, ya que dependiendo con los años y también con las variaciones de lugares, los pasos han ido cambiando y han ido derivando más tipos de baile, como sería la marinera con caballo, creo, cabeza de paso, la marinera con no sé qué cosa, la marinera de otro lugar. Al igual que lo que sería, ¿cómo sería? Digo, También con la cumbia también hay influencia. El tipo de vestimenta se ha ido como modificando a la actualidad. Más también los instrumentos que se usan, ah, como la flauta, todo ello. Eh, También los ritmos, como ya te decía, la vestimenta, como mi compañera decía, de usar diversos animales, la fauna, para representar este tipo de celebraciones o canciones. ¿Alguien más va a preguntar? ¿Sí? A ver. Bueno, ya que no hay preguntas, quedamos ahí entonces. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, está bien, profesor. Listo. profesor. Nos vemos. Entonces, el grupo 5 para la próxima. Profesor, una pregunta con respecto a los temas. Dígame. Cuando termine la exposición, ¿va a volver a dar los temas o ya nosotros tenemos que saber qué temas son? Vamos a ver si es que alcanza el tiempo, porque creo que solamente los 7 van a exponer. No sé si llegaremos si habrá más tiempo. Porque parece que la primera semana de noviembre acaban las clases. Depende del ¿Ah, sí? horario. ¿Sí? Claro. Claro, depende de lo qué tanto. ¿En noviembre acaban las días más. clases? En noviembre acaban las clases. ¿En qué semana? ¿La primera o la última? Me han indicado la primera semana, pero de repente hay prórroga, ¿no? De repente hay prórroga. No sé exactamente, pero ya todo interno se va a manejar. Ya, gracias, Si profesor. no se abarca todo, se va a continuar. Gracias, profesor. Eso concluiría mi duda. Listo, nos vemos entonces. Cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya, Hasta profesor, luego. gracias. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profesor.